Ahora veamos el agrupamiento en intervalo de clases. Cuando los datos toman valores demasiado grandes, o sea, está constituido por valores demasiado grandes o son continuas, se utiliza lo que se llama agrupamiento de los datos en intervalos. Bueno, veamos algunos conceptos que se suelen manejar en agrupamiento de los datos en intervalos. A los intervalos se lo denomina intervalo de clase y al valor de la variable en el centro de cada intervalo se denomina marca de clase. O sea, nosotros en cada intervalo hay un valor central que representa a esa clase. De esta forma se sustituye a cada medida por la marca de clase, el intervalo que le corresponda. O sea que la marca de clase vendrían a ser los x sub i de los cuando manejamos con tabla de valores discretos. La diferencia entre el extremo superior e inferior de cada intervalo se denomina amplitud del intervalo. Normalmente trabajamos acá con intervalos de amplitud constante. En el caso de una distribución en k intervalos, donde k es el número de intervalos, tenemos una tabla como la siguiente. Es una tabla muy similar a la distribución de variables discretas, solo que acá se agrega una columna donde se debe representar los intervalos de clase. A sub i menos a sub i más 1. Después la marca de clase C sub i, que vendría a ser en variables discretas los x sub i. Después tenemos las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias relativas acumuladas, la frecuencia absoluta acumulada, las frecuencias relativas acumuladas. Estos conceptos son los mismos que se manejan en tabla de valores de variables discretas. El agrupamiento de intervalos simplifica el trabajo cuando los datos son muy grandes, son variables continuas, pero como contrapartida lo que se produce es la pérdida de información, ya que no tenemos en cuenta cómo se distribuyen los datos en cada intervalo. Bueno, para que esto no ocurra o sea mínima, se debe elegir con cuidado los intervalos. No existen reglas específicas para la elección de estos. Bueno, algunos de los pasos a seguir son los siguientes. Primero, determinar el recorrido del rango de los datos, es decir, debo calcular la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable. Debo decidir el número de intervalos de la clase que vamos a llamar K, que se van a agrupar los datos. Generalmente, por lo general, el número de intervalos varía entre 5 y 20, dependiendo del caso que se estudie. Cuanto más grandes sean los datos, mayor será el número de intervalos. Hay una regla que se suele seguir para elegir K, o sea, el número de intervalos, como es el número de entero más próximo a raíz de n. Recordando que en ese tamaño de la muestra, esta regla no es única. Existen más reglas que ustedes verán en la práctica. Bueno, sigamos. Para determinar la amplitud, que debe ser constante de cada intervalo, lo que hago es dividir el recorrido o rango de los datos entre el número de intervalos, k. O sea que si yo tengo un rango de datos que es 50, el número de intervalos es 20, o sea, 50 dividido 20. Como la división no suele ser exacta, se suele tomar un número ligeramente mayor. Si me salió una división de 3,9, tomaré 4 como longitud de cada intervalo. Los extremos de los intervalos
En lo posible, se deben tratar de evitar las coincidencias con los valores de los datos. Entonces lo que se hace es se toma un decimal más. El primer extremo se toma algo menor que el valor mínimo. Y el extremo mayor debe ser un decimal más al menos que el último valor. Entonces lo que se hace es el extremo menor se toma un decimal menos y luego se calcula de tal forma que el extremo mayor sea algo mayor que el máximo. Por ejemplo, si el menor valor de un dato es 50, elijo como extremo inferior 49,5. De ahí a este 49,5 le voy sumando la amplitud de los intervalos, de tal manera que al extremo mayor llegaré con un decimal más a lo que es el dato mayor. Ahora veamos representaciones gráficas. La representación gráfica de la distribución de los datos permite una visualización más rápida de la información recogida. Bueno, entonces es una forma de ver la información de los datos estadísticos. Hasta ahora estábamos viendo los datos estadísticos, lo volcamos en una tabla. Ahora, esos datos que están en una tabla lo vamos a vamos a ver en forma gráfica. ¿Cuáles son los tipos de datos? Hay muchos, pero de los que lo vamos a ver ahora. Pueden ser, dependiendo también de este tipo de gráficos que se realizan, depende del tipo de datos también, si son variables continuas, variables discretas. Ahora, si se trata de una variable discreta sin agrupar, lo que se usa generalmente es un diagrama de barras, donde el eje de las abscisas representa distintos valores de la variable. Y sobre el eje de la Y se levanta una barra de longitud igual a la frecuencia correspondiente. Acá se pueden representar las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una tabla de frecuencias. Acá se muestra el número de hijos por familia, donde en el eje de las X, o en el eje de las abscisas, mejor dicho, se representan las variables X sub I, 1, 2, 3, 4, 5, y en el eje de las Y, la frecuencia absoluta o el número de familias. Por ejemplo, acá tenemos que en esta gráfica podemos decir que son 7 familias que tienen 2 hijos. Otra forma de representar cuando se trata de frecuencias absolutas o relativas se usa diagrama de frecuencias acumuladas. Este gráfico es en forma de escalera. Constituye representando en el eje de la abscisa distintos valores de la variable y levantando sobre el eje de XY una perpendicular, cuya longitud será la frecuencia acumulada. Entonces, el eje de X son las variables y en el eje de la Y se representan las frecuencias acumuladas, sea absoluta o sea relativa. Evidentemente acá la escalera debe ser ascendente. Ahora, si se trata de datos agrupados, la representación gráfica más utilizada es el histograma de frecuencias, ya sea absolutas o relativas. El histograma es un conjunto de rectángulos adyacentes, o sea que están contiguas, unas al lado de otro, cada una de las cuales representa un intervalo de clase. La base del rectángulo, de cada rectángulo, es proporcional a la amplitud del intervalo. Bueno, por lo tanto, el centro de la base de cada rectángulo corresponde a la marca de clase. Entonces, el valor central será la marca de clase. Así podemos decir que la altura de cada rectángulo se puede calcular como el cociente entre la frecuencia absoluta o relativa y la amplitud del intervalo. Otra representación
de variables no agrupadas es el polígono de frecuencias. ¿Cómo se obtiene esto? Lo que se hace es unir con líneas rectas los puntos medios de cada segmento del rectángulo del histograma. Como ejemplo tenemos el siguiente ejemplo, una tabla que se elaboró con 80 alumnos. Este es el agrupamiento por intervalos, donde tenemos acá los intervalos de clase. Acá tenemos la clase, la marca de clase, el CSUD, el valor central, que se calcula la diferencia entre el extremo inferior, se calcula entre la diferencia entre el extremo superior menos el inferior dividido 2. Tenemos los centros de clase, tenemos acá la frecuencia, esta n sub 2, este 2 nos indica que en este intervalo hay dos valores. Y acá en el segundo, entre 54,9 y 59,3, existen 5 valores. Bueno, luego acá en la siguiente diapositiva tenemos lo que es la representación gráfica. El peso de los alumnos. Acá tenemos lo que es el histograma de frecuencias absolutas y acá tenemos histograma de frecuencias relativas. Veamos ahora lo que son los diagramas de sectores. Es otra forma de representar gráficamente valores estadísticos. Acá, en este caso, se suele utilizar para valores de carácter cualitativo, donde el sector de un círculo completo representa el tamaño de la muestra y cada parte, cada pedazo de la torta, digamos así, representa la frecuencia de aparición de una variable correspondiente. Este pedazo de torta, digamos así, este pedazo de sector, este sector es proporcional a la frecuencia de aparición de la variable de la muestra. Tenemos una tabla de frecuencias, acá como ejemplo, que corresponde al género de 70 libros nuevos que ingresan a la biblioteca. Tenemos así como las variables que aparecen acá de libros: narrativa, biografía, poesía, cuento, teatro. Acá está la frecuencia absoluta en sub i, así tenemos 12 libros de narrativa. La f sub i, la frecuencia relativa, tenemos 0,17%. La frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. En esta diapositiva se muestran el diagrama de barras y el diagrama de tortas de la tabla de frecuencias anterior. Acá tenemos el diagrama circular o diagrama de tortas, donde podemos observar acá cada una de las partes representa a una de las variables. Así tenemos acá, por ejemplo, que la narrativa representa el 6%, la biografía 9%, cuentos el 30%, poesía 19% y teatro el 36%.